Estamos en la threads charla and de goals. cómo dirigir In videojuegos. this Y a panel, mi izquierda we está are Isabel Tallus de Evergreen, directora, creadora, también talking fundadora del estudio. about how to create Breaker video Labs, games. los juegos de We have Warhammer, Isabel, publicados she's en creator of capítulos Warhammer de 40K juegos stories digitales. and A su also digital izquierda story está games. Travis Then Madbury, we've got que Travis. inició los juegos como Fate, Todos He has Uno, been done Todos games as 2, Fate, ya son autor bestseller de and maravillosas novelas que mezclan he el is café y la also a fantasía, bestseller, que son dos cosas writing que parece a priori que no se mezclan tanto, pero él las mezcla maravillosamente bien. Y and a su you're izquierda not está singer, Matthias but it's Lennart, quite que es good. el director creativo de Blogger Studio, We y have lo conoceréis Studios por juegos created como The mind. Observer, Layers of All Fear, the y ahora film. evidentemente el remake de Silent Hill 2 que estamos todos esperando como locos, We are y del waiting, que nos hablará todo el que pueda mañana, but we are aparte waiting de crazy. los maravillosos pocos que lleva realizando hasta ahora, ¿no? Yo os quiero empezar con una I pregunta would like to que start with a question va a ir sobre la definición de lo que es un about director the creativo, definition. también en You have relación to a los answer hechos, what's porque a Isabel creative y Mateus designer. tienen formación So you have to no give son like a formaciones, definition sino what is a al principio como creative artistas en director. Bellas Artes. Y por ejemplo, Travis viene del campo del game design, Because ahora es un you've been escritor, working in también design del campo and you've been del doblaje, art. tanto de audiolibros como de videojuegos. And also you Y hemos have tenido veces esa gente con your backgrounds muy creative mind distintos. and Tuvimos a intelligence as Hal well. Barbo, que era un productor de cine. Tuvimos el año pasado a Harry Luger, que es un programador. Different Tuvimos a minds Jakub, que es un arqueólogo. sat at this Entonces, a mí me table, gustaría like the preguntarles, previous years, desde el punto de vista más allá film de lo que es directors, un director book creativo, editors. y So también si I'd like to know hace your falta tener un view. background específico, como What does vemos it que mean pasa muy a to be menudo en el a Celsius, creative da director? un poco igual de donde uno venga, porque las cualidades que van a How would you tener como define? director creativo vienen de otra parte I o o van a aflorar cuando se hace ese trabajo de otra manera, ¿no? Entonces, pues saber qué es para nosotros un director creativo y cómo se in relaciona, the no sé si essence, se tiene what algún is a background creative específico, es director mejor. for you, and how does the ideas flourish? ¿Quién empieza? ¿Ah, yo? Wow. Isabel. ¿Qué es? O sea, para empezar a lo último, bueno, hola a todos, encantada. Soy Isabel. Lo siento por lo de ayer. Like to say that I'm grateful to be here. Para empezar, desde luego, no creo que haya que tener un To background begin with, específico. O sea, creo que cualquier persona puede ir desarrollando. Quizá la mayor Value to be característica que creo que tiene que tener una persona para poder serlo es la capacidad de iterar y aprender y equivocarse y volver a aprender y seguir aprendiendo. prepared, Creo que en cuanto a learn, director and creativo grow o up director de with videojuegos, en sí cambiaría incluso un poco el término y lo diría director de video equipo. O games, sea, lo importante es la gente a la que vas creative a, director para team. con la que vas a So, trabajar in video y games. conseguir que If you todos have ellos to, tengan un mismo objetivo, que sea teamwork hacer el videojuego together mejor posible. to Imagino obtain que the vale en same todos los goal. sectores y para cualquier cosa que quieras hacer, ¿no? Entonces creo que la labor de ese director creativo consistiría un poco en sacar lo mejor de cada una de esas personas, conseguir que los egos estén lo más bajitos posibles para que todos ellos lo más importante sea lo mejor que sale el producto y no que ellos brillen personalmente, sino que brille el producto. Que si algo que ellos no han hecho sale maravillosamente bien, casi se sientan igual de orgullosos que si lo hubieran hecho ellos directamente, ¿no? Entonces creo que conseguir que todo el equipo sienta un orgullo máximo de cada pequeño éxito, cada cosa chula que da en el juego, es un poco lo que yo diría que es lo más importante a la hora de dirigir, que es una poco fea. To give that sense of teamwork and achieving goals together. Should I go? Oh, yeah. So, games are made by very different team sizes, and so what constitutes a creative director, I think, varies depending on the kind of game that you're making. If there's only one person making the game, which happens quite often, then it's you. If there are 5 or 10 or 50 or 100 or 1,000, I think the job changes pretty substantially. What Isabel has said is correct, that I think that creative directors at the scale of, I think past 20 or 30 people are really about making sure that you get the best out of the people who are participating in the creation of the game and that you make sure that everyone is heading in the same direction. But ultimately, that's also about thinking about the player. The creative director is effectively, even in a small game, thinking about how can I make this game something that is going to
is going to reach the audience that I want to reach. When you're writing a game as a single, I'm going on too long. Sorry. When you're writing a game as a single engineer, that often is just you. You think of yourself as the ultimate audience, and once you pass beyond that threshold, you have to start thinking about people in a broader sense. Pues la verdad es que para mí es también un trabajo de equipo, pero claro, es un trabajo de equipo si tienes un equipo con el que trabajar, porque en muchas ocasiones cuando estás diseñando videojuegos lo que pasa es que el equipo eres tú mismo, una única persona, un único ingeniero. Es cierto que trabajamos con una variedad de equipos muy distinta, pueden ser una persona, como digo, 5, 10, 100, 1000... Podemos imaginarnos que hay equipos de diseño de videojuegos muy amplios. Pero creo que lo fundamental es adaptarnos al cambio. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Isabel, de que es cierto que como equipo lo que tenemos que conseguir al final, si somos... Como equipo me refiero ya a partir de llevar un equipo de 20 o 30 personas, lo más importante en ese trabajo de dirección es sacar lo mejor de cada una de esas personas que está trabajando en el proyecto. Que todas ellas vayan en la misma dirección, enfocados a un único sentido, que es al final llegar a los jugadores. Que el videojuego enganche a los jugadores es algo difícil de idear cuando tú estás trabajando solo, porque muchas veces cuando trabajas como el único ingeniero en un proyecto de creación de videojuegos, piensas mucho en crear un videojuego que te gustaría jugar a ti. Y entonces lo difícil es llegar a tu audiencia, pero una vez lo consigues, es fantástico. Hello. First of all, I want to thank for the invitation. Obviously, it's a pleasure to be here. It's my first time in Spain, so like the city is beautiful. So thank you for that. I have a feeling that those guys said all the smart words already. So I can agree more. They can agree more to what they say already about the creative direction or like so. Like going a little bit deeper into what is for me, and I think what I think is important to do it, in a good way, is that like how to transfer the vision that you or your team have from the very beginning that kind of fits to the story or to the genre or in just the idea from the game, how to transfer it to all of the people in the most transparent way possible, right? And it can be like so many things. It can be a drawing, it can be a reference, it can be a movie, it can be like the video clip, it can be anything. And after doing that, listen to the feedback. So listen how they are, kind of perceiving the idea, how they are understanding, and what is their feedback to your idea or to the vision, because it's not like it's set in stone, never, like at least in my opinion, and especially when you are working in the team like 100 people or something, then if anyone can kind of have like their own ideas, it tends to be good, really, and it tends to be something that you didn't expect to be there. And it's on you to decide which is something that you think it might fit to the game, which is something that you need to kind of delicately try to reject from productions, which is like a little bit difficult sometimes, but it's worth to listen. Sorry. Pues la verdad es que creo que mis dos compañeros ya han dicho todas las cosas que podían resultar más inteligentes sobre la respuesta a esta pregunta. Lo primero que quiero decir es que es un placer estar aquí, que me siento muy agradecido de estar en Avilés en el festival y que es mi primera vez en España. Y como decía, creo que ellos ya han dicho todo lo bueno que se podía decir os han quedado con las mejores respuestas. Pero yo quiero profundizar un poco más en aquello que han dicho y me gustaría decir que es muy bueno cuando consigues en un equipo
estar de acuerdo y acordar una idea y una visión conjunta. A veces es muy complicado porque cuando tienes un equipo tienes que dirigir no solo todas las ideas a una misma historia, sino también confluirlas en un género. Y a veces, trabajando con tanta gente en videojuegos, es difícil aunar todas estas ideas y además darle a la audiencia unas referencias que pueden ser clips, que pueden ser títulos de eventos. Creo que lo más importante como director creativo es la retroalimentación, escuchar aquello que tanto tu audiencia como tu equipo te van a proponer y quieren que tú tengas en cuenta y tenerlo en cuenta de verdad, tener en cuenta las ideas de todas las personas, aunque, como digo, es muy difícil con un equipo de más de 100 personas, seguramente en muchas ocasiones. Así que hay que intentar escuchar todas las ideas, porque de partida todas son buenas, pero tú como director creativo lo que tienes es que ser capaz de contacto, escoger aquellas que van a ser mejores para el producto que quieres diseñar y rechazar sutilmente y con mucho tacto aquellas que crees que no van a encajar con el proyecto para que tu equipo no se disguste. Es un trabajo muy difícil, pero también es un trabajo muy gratificante y lo más importante para mí yo creo que es el tener una escucha activa. Bueno, pues vamos a ir trabajando el viaje, So que es now we're gonna travel around what it is to be a creative director. que cualquier trabajo And every, it is lo que es as la idea. difficult Me as gustaría que any hicieran other una de las creative ideas que han job, tenido as para related videojuegos, with art or with saber de any dónde stuff. vino, si vino de una imagen, de un I would sentimiento, like to de un know momento concreto en sus vidas, o de because una película, o sometimes the de stories saber qué, comes from y animate cómo es moments in your life, some other stories. antes de tener que So transmitirlo. how is your va haciendo mind speak before you have to translate your ideas to your team or before you develop them? So I could like to, would pass through your heads Yo creo que ahora in empiece order to Mateus, get ¿no? these Y así no le ideas. quita. You want to start, Mateus? This time, yeah. All the smart words for me now. We'll see. Yeah. So what's I'm not sure if I understand the question correctly, but I hope I do. So like it can be anything basically to start. The process. Right. Like it can be a movie. It can be like situation. It can be something that you read and that just force you to do something else. I think we all experience that, right? Like it's it's something that's for you, especially and especially for you through your eyes, it's kind of special, and it makes like the specific triggers in your head to kind of reshape it in a form of game or something like that. And in my own experience, like obviously there are some ideas that just came to you, right? Like after watching something or after doing something, etc. But like there are like plenty of situations when you just need to figure it out something because you have to do the pitch for tomorrow or stuff like that. Because in the companies, like we tend to do that, right? Because we have like this kind of there is a weakness to do that. And then like for me at least, like the technique that I'm using, which is like very productive in my opinion, is that if I have a problem to actually solve, so let's say that I need to create let's go into the commercial example, for example, right? So you need to create a commercial for the toothpaste, right? Like which is like super unique or original, etc. So in my opinion, it's not a very, like, at least for me, it's not a very good way to do the research, watching like all of the toothpaste commercials in the market, but to actually look for something completely different, having in mind the idea for the toothpaste commercial, right? So scanning through the animal book, for example, you can see, different pictures, and in your head, it creates like this connection that can create like a very unique idea that you couldn't, figure it out on your own. Because, seeing the white bear in comparison to the brown bear, like it's already kind of, it's maybe there is something to do with this idea, right? With the commercial that you can do. So, obviously everyone has different experience, and everyone has his own techniques. But I think, like the end result matters. So whatever it takes, I guess. But, yeah, that's a little bit sneak peek of how I tend to do things sometimes.
Obviously the founder. Pues la verdad es que ahora creo que me estáis dejando ser a mí el primero para que diga esa respuesta más original. Gracias, es cierto. No sé si he entendido muy bien lo que quieres decir, Ángel, pero vamos a empezar por el principio. Yo creo que para tener una idea a la hora de realizar un videojuego, a la hora de seguir uno de estos procesos de dirección creativa para un videojuego, es importante que nos inspiremos. Y la inspiración, pues como a todo el mundo, nos puede venir de una película, de una situación, de un sueño. Creo que eso es algo común a todas las personas. Pero cuando eres director creativo, tienes que buscar aquello que especialmente genere una chispa en tu cerebro para crear esa primera idea. En mi caso, yo creo que es muy importante tener ideas que pueden venir de situaciones. Pero claro, eso sería lo ideal si tuviésemos tiempo para que surgiesen estas ideas en nuestra mente. Lo que pasa realmente a día de hoy en el mundo empresarial es que muchas veces te dicen que tengas como un borrador para mañana. Entonces, claro, aquí el proceso, en mi caso, sería un poco distinto. En mi caso, cuando tengo que trabajar bajo esta presión, normalmente lo que intento hacer es buscar un comportamiento mental o una rutina mental de resolución de problemas. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos que hacer un anuncio de pasta de dientes. ¿Vale? ¿Qué podría decir alguien? Ah, bueno, voy a inspirarme y voy a ver muchos otros anuncios de pasta de dientes. No, en mi caso, no. Yo intento huir de todos esos referentes que pueda haber ya de anuncios de pasta de dientes, en este caso, véase de videojuegos, en el caso de la creación de un proyecto de videojuegos, y intento llegar a una idea nueva desde un punto de partida totalmente distinto. Pues a lo mejor se me ocurre coger un libro de animales y digo, bueno, voy a empezar a conectar ideas. ¿Qué puedo conectar del mundo de los animales con la pasta de dientes? Ah, pues por ejemplo, que hay osos y hay osos que son de colores y hay osos blancos. Y así es como voy generando este cambio de ideas y esta creación en mi propia mente. Esto es mi experiencia personal y además es una técnica mía que yo utilizo, pero quizá otras personas llegan a tener buenas ideas o llegan a seguir diferentes procesos mentales que les llevan a buenos proyectos igualmente siguiendo otras técnicas. So I have always come at this from a different direction. I've never worked on a project that had a creative director that stood alone. In fact, except for 2 games, I was the only engineer on any game I ever made. So the kind of game you're making matters. Are you making Tetris? What's your creative direction? It's about moment-to-moment satisfaction. It's about these primal feelings that you get while you're playing the game, which is very different from playing a narrative game or a role-playing game that has narrative elements. While I have made some games that had narrative, they were still about those primal satisfactions first. So for me, it was usually not about top-down setting a vision and then trying to execute on that vision. It was about quickly building a prototype that included those primal actions and feelings of satisfaction, and then bringing creative elements on top of that, which is kind of a different direction, but still totally valid. Pues en mi caso, digamos que mi acercamiento al proceso creativo es muy diferente al que tú tienes. Yo he trabajado en diferentes proyectos, pero ha dado la casualidad de que en 2 de ellos he tenido que trabajar como el único ingeniero a la hora de ocuparme del proyecto. Claro, yo creo que depende mucho del tipo de videojuego que vayas a desarrollar. Depende mucho también de cómo te vayas a acercar a él. A mí me gusta trabajar y crear trabajando con el momento y con la satisfacción del momento. O sea, generar una sensación de satisfacción en el espectador. Esto lo puedo hacer porque he trabajado en juegos que no dependen mucho de la narrativa ni son juegos de rol. Pero incluso hasta en un proyecto en el que trabajé, en un videojuego que sí que tenía una narrativa, solía empezar mi proceso creativo
apelando a estas necesidades primarias, a esta búsqueda de la satisfacción del jugador y no tanto como tú desde esa visión primera, ¿no? De distintas ideas o distintas imágenes, sino que trabajaba a través de un prototipo donde ya había unas mecánicas donde se generaba esta satisfacción y a partir de ese prototipo y cuando ya tenía definida qué recompensas iba a tener el jugador, ahí empezaba a construir sobre esas recompensas la idea del Ok. Jo, pues sí, tu experiencia es distinta a la mía, está años luz. Lo nuestro fue un accidente. O sea, estábamos mi hermano y yo, nos dedicábamos a cosas completamente distintas y un día nos hartamos de nuestros trabajos y decidimos que íbamos a hacer en plan, pero era como para probar. Y a la hora de decir la chispa de qué juego, también era un punto de vista bastante egoísta, diría, o ridículo, que era simplemente, hemos sido jugadores de juegos de cartas coleccionables toda nuestra vida y acaba de aparecer el Hearthstone, que no sé si os acordáis de ese momento, pero fue mágico para nosotros. O sea, para nosotros la primera vez que se abre la puerta, de verdad, a los juegos de cartas coleccionables bien hecho en un dispositivo, en ese momento estaba solo para el ordenador. Y habían anunciado ya que lo iban a hacer para el móvil. Entonces nosotros estábamos locos con el Hearthstone. Veíamos varias cosas que nos gustaría que tuviera el Hearthstone. Y entonces una era que fuera un poco más hardcore, porque nos parecía bastante casual para nuestros gustos. Y el otro era poder llevarlo en los móviles. Entonces simplemente cogimos... Blizzard había dicho que lo iba a sacar para móvil, pero siendo Blizzard esperábamos que tardaran 3 o 4 años. Luego lo hicieron en 9 meses. Pero bueno, nuestra idea simplemente fue coger una cosa que nos había fascinado e intentar convertirla en otra que nos fascinaba todavía mucho más. Así que yo creo que la chispa, resumido, puede estar en cualquier sitio, en cualquier lado, de cualquier manera. Y al final es la diferencia de cuando estás fantaseando con cosas que podrías hacer o cosas que te gustaría hacer y de repente hay un momento que te pones a hacerlas. Y luego 10 años después sigues haciendo lo mismo. Es lo que me ha pasado a mí. Fun playing with Hearthstone, we decided that we wanted to create something out of that. Bueno, pues la siguiente pregunta va a ser el siguiente paso, que es probablemente uno de los más importantes y más complicados. Hay dos personas a las que, dos personas o dos tipos de personas a las There are que hay que two convencer different kinds para of que un people you have videojuego to convince to create Sí. a video game y llegar a producirse. and produce a video game. Que For- pase, In one pase part, por we've claves, got the las que team, tienes which is the first step. también se dice el equipo te hace lo que You have to puedes convince them hacer that y you can los que dices do que the vas a game. hacer les va a hacer la viene. Entonces vamos a empezar por el equipo. So first, ¿Qué let's técnicas han start with visto the ellos en team. casos concretos, What are the sus techniques proyectos in que concrete? funcionan bien para Bien, hacerle entender las ideas del themselves. equipo cuando Like todavía when you es work solamente una your idea? Por projects, ejemplo, los pilares de los videojuegos están poniendo how de could you moda. convince your Son team esas frases muy to cortitas, follow 3 o these 4, steps? And how que did you decimos, set up the directamente, pillars of the game? These short sentences that define the estás project. contradiciendo los pilares. Pero ese proyecto funciona Those sentences, those los mejores ideas that equipos hold incluso. the Así que nos cuente desde su strength. experiencia cuáles son las técnicas para que And what are una idea sea the entendida bien por el equipo y good techniques to follow to be understood by your Me teams toca Travis. and to make them understand the pillars? Travis. Travis, te toca. Well, when it was just me, it was very easy. When I had a team, we were usually working on games in a defined genre. So the games that I built with the team were Torchlight and Torchlight 2, which were squarely within the action role-playing genre that Diablo defined. So it was very easy to define the pillars. And we were developing those games while Diablo 3 was being created. And it was fairly straightforward to assemble those pillars because they were in direct opposition in some ways to the design aim of Diablo 3. We were building a game for people who enjoyed the genre, wanted it to advance, and wanted it to advance in a different direction. As far as building the team, I think for me, in that circumstance, building the team was about assembling people who already were interested in creating that kind of game. That makes it somewhat straightforward. I will say that there is a trap to that. When you build a team to make a specific kind of game, when it's time to make a different kind of game,
you might not have the right team. So if I had the ability to go back in time, I would probably do that in a different way. It's probably enough, right? Pues, vale, entonces me dejáis a mí, ¿no? Vale. Es cierto que para mí, cuando era yo solo, pues era algo sencillo. Pero como me estás preguntando cómo he trabajado con equipos, pues te diré que normalmente no ha sido tan complejo en el sentido de que hemos tenido, cuando empezábamos el proyecto de videojuegos, un género concreto en el que trabajar, como era el caso de Torchlight o de Diablo 3. En el desarrollo del videojuego, fue difícil unir algunos pilares que eran opuestos dentro de la propia saga, porque por un lado queríamos contentar a la audiencia que jugaba a Diablo, pero por otro lado queríamos traer algo nuevo que les llamase la atención o que les resultase atrayente. Sabíamos que querían nuevas dinámicas. Para mí, trabajar con el equipo fue interesante y creo que cuando trabajas para generar un juego así, lo que sucede es que buscas un equipo muy concreto que vaya a surtir efecto con aquellas cosas que tú quieres lograr en el proyecto. Y esto por un lado está bien, pero por otro lado puede ser una trampa. Cuando buscas un equipo tan concreto, puede ser que alguna pieza no encaje a lo largo del proceso de creación del videojuego y tengas que dar marcha atrás. Yes. So I lost my laptop. Sorry. I think, to establish like good pillars for game, it obviously depends on the genre, right? Like I'm working in narrative-driven games for the last 9 years, so Silver Team. So for us, like it was just much simpler. If at the very beginning we just created like those kind of like main messages of what we want to say through this specific game, and it was like different for obviously any game that we were creating. In Layers of Fear, for example, that was this kind of difficulty for an artist mind to decide what is more important, like family or the art itself, and what are the sacrifices there. In the Medium, for example, it was all about shades of gray and that nothing is black or white. So it's your perception of specific things depends on your perspective. So having that and having like a specific arc in terms of the storytelling, like the narrative, every single moment of action when someone disagree or someone would like to go red and you want to go blue, or someone want to go forward, you want to go backwards, symbolically, of course. Then going back to the specific question, it's like much simpler because you have like those pillars, you have those established kind of theme that you need to follow. So convince someone that blue is much better in that situation because the player is in that moment and we are trying through that answer those questions. It's just much simpler. And those rules at the beginning needs to be simple, needs to be like very clear, like the transparently served to the team. And it's definitely shouldn't be too much of it. So like one for the art, one for the narrative, one for the design. And then you will spread of course. But going back to those like very, very core, what you are trying to say through the game in the narrative type of driven games, for us was a goal. Like when we established that, it was much easier to the whole introduction. Wow, como pues de costumbre. Pues, Uy, perdona. Perdón. Lo siento. Bueno, parece que me he quedado un poco en blanco, pero vale, vamos con los pilares. Los pilares no dependen solo de la narrativa o de que hagas un videojuego narrativo. Para nosotros, en distintos proyectos, ha sido sencillo entender que para el inicio de un juego es importante tener un mensaje concreto que dar, para poder partir de ese mensaje y así ir construyendo con el equipo las diferentes capas.
En Layers of You, por ejemplo, era difícil para el director artístico, digamos, entender qué partes tenía que sacrificar en pro de las mecánicas o del diseño del videojuego. En otros videojuegos en los que hemos trabajado, el problema era que estábamos hablando de un videojuego en el que nada era blanco o negro, había muchos matices grises y dependía mucho de la perspectiva del personaje y del jugador entender si una cosa era positiva o negativa. Entonces aquí estás más constreñido por la narrativa, por el argumento de la historia. Y además, lo que pasa es que cuando creamos juegos o estamos en proyectos creativos, es importante entender que el desacuerdo no tiene por qué ser malo ni tiene por qué ser una lucha. Siempre en los equipos hay uno que quiere ir para adelante, otro que quiere ir para atrás, uno quiere rojo y otro quiere azul. Pero aquí el truco está en conseguir que aquella persona que dice, no, el rojo es increíble, y tú le tienes que decir, no, mira, el azul es muy bueno, porque en estos pilares que habíamos asentado, en los que el personaje tenía que llevar este recorrido y en el momento en el que el personaje está ahora en el juego, es muy importante que cojamos el azul en vez del rojo. Y entonces ellos, como equipo, te entiendan y vayan contigo a una. Al final, estos pilares son asentar unas reglas muy básicas, unas reglas que tienen que ser siempre claras y transparentes. Y no por tener más reglas vamos a hacer mejor el juego. Entonces, es importante tener una regla principal para el diseño artístico, una regla fundamental para la narrativa del juego, para la narración de la historia, y una regla como un pilar que sea troncal y que dé una idea de cómo va a ser el diseño del juego. Cuando tenemos este corazón ya latiendo, a partir de ahí podemos empezar a diseñar el videojuego, porque todos en el equipo vamos a ir al mismo objetivo, y eso hace que el proyecto y el producto sea más fácil de lograr. Ya, perdón. Bueno, yo creo que como siempre las experiencias que son universos distintos con cada tipo de juego, ¿no? Nosotros no hacemos juegos, o sea, nosotros hacemos una plataforma donde luego vamos a estar sacando contenido permanentemente. Entonces, nuestro primer juego lleva 6 años existiendo y espero que le queden otros tantos, ¿no? Entonces, quizá para nosotros sí que el pilar es el equipo, o sea, el pilar es un grupo de gente que entienda que no va a estar haciendo juegos nuevos. Hay gente que no quiere eso, hay gente que quiere estar permanentemente haciendo un juego, cambiando a otro juego. Entonces, quizá lo más importante es, y nuestra mayor responsabilidad es a la hora de coger gente para aumentar el equipo, que entiendan exactamente cómo va a funcionar, que no tengan la expectativa de que permanentemente se van a estar haciendo features nuevas, se sacan features nuevas, pero tienen que ser capaces de disfrutar vamos a sacar un grupo de cartas nuevas, vamos a sacar una mecánica nueva, vamos a sacar, y que al final es hasta cierto punto es muy seguro en sí mismo porque no tienes ese miedo a si va a triunfar o no tu juego, qué clase de éxito va a tener, porque es una cosa permanente y a la vez un poco aburrido a veces de que siempre es el mismo tipo de contenido, ¿no? Entonces, o es gente que le fascina ese modo de trabajo o no va a funcionar. Entonces, para nosotros el pilar realmente siempre es que el equipo esté a gusto, que entre ellos se entiendan bien, tener muy claro que cada vez que metes a una persona nueva en el equipo cambia el pilar entero. O sea, no es, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice tengo que formar a esta nueva persona. No, todo el equipo se tiene que formar y tiene que introducirse, y eso requiere un tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el decir el pilar, pero eso no solo del juego o de lo que esperas del juego, sino del modo en el que va a funcionar, de lo que esperas de cada una de las personas que están ahí y las expectativas que tienes para ellos de que aporten al producto. The pillar is to make your team understand your expectations upon them. Pues después de esta panorámica sobre cómo hacer que el equipo crea en televisión, cuáles son los pilares de make your team grow videojuegos up cambian, and eso create es la with industria you. del cine muchas veces no lo entiende. Con gente del videojuego se cambian mucho los procesos dependiendo de lo Sometimes we say that the processes of video games and films are similar but also different in O por some eso es hablar de aspects. la gente que tiene la pasta. But Y now que we are gonna pass it cosas to que talking about the sí people conviene hacer, cosas que no. who have Y no sé money. si tenéis algún ejemplo gracioso de vosotros vendiendo Money. algún proyecto a alguien y las cosas no van como se esperaban, o para Selling yourselves a project or presenting a project bastante gracioso. to any Si producer tenéis alguno, pues si to queréis get o podéis funds compartir for todo your con project. nosotros. And if you can tell us a little bit ¿A mí about toca a mí? those processes. No sé, pero si sabes si te la pasta, digo,
No, en nuestro caso, como digo, es que nuestro proceso de estudio ha sido un poco raro, ¿no? Pero en nuestro caso la pasta la tienen los jugadores y la idea es que nos la den los jugadores queriendo y estando muy felices de dárnosla a cambio de lo que compran. Entonces, nosotros nacimos como muy chiquititos y tuvimos unos business angels al principio con poquita cosa y fuimos un equipo muy pequeñito que ha crecido muy orgánicamente, consiguiendo sacar un producto que era rentable. Entonces tenemos mucha suerte porque tanto nosotros combinamos jugadores de Warhammer y jugadores de Magic the Gathering que están bastante acostumbrados a soltar pasta. Entonces, o sea, son dos hobbies bastante caros, entonces les traemos ya aprendidos de casa. Entonces, no, digamos que siempre en nuestro caso, más que estar buscando publisher o financiación o cosas fuera, siempre hemos intentado un poco que el juego en sí mismo sea rentable y entonces ir aumentándolo ahí poquito a poco y que cada vez hacer más cosas pues en las que puedan seguir felizmente gastando game money dinero. by itself, like the game, but not in asking for money to create it. Okay, should I go? So there's many different ways to get funding for your games, from a publisher-developer deal, which is usually terrible, to studio investment. This is what I've done in the past, where another company buys a portion of your studio, and we operated on those funds in order to ship our first game, which then gave us ongoing revenue. To obviously self-funding, if you already have resources enough or you're small enough that you can live in, your parents' garage and make your game for yourself until you're successful, to crowdfunding, where users who are interested in the game are paying you in advance of its release. And I think they're all valid for different reasons. A lot of it, I think, gets down to what kind of game you want to make, because the amount of money that you're going to need is going to vary widely depending on your goals. For myself, if I were ever to go back to making games again, I would 100% stick with the self-published, the self-funded route, because the obligation to others who have given you money puts certain kinds of restrictions on the way that you develop, and that would definitely be my preference going forward. Pues la verdad es que sí, es muy difícil decir una forma ideal de conseguir fondos porque, claro, cada proyecto necesita algo distinto. Hay formas variopintas de conseguir fondos. Por una parte, entrar en una empresa que tenga el potencial de publicar ellos mismos los videojuegos y tener como un editor que vaya a sacar esa línea de videojuegos. Luego, puedes montar un estudio y que entre una empresa a comprar un porcentaje del estudio para ayudarte con la financiación para que puedas sacar el primer título, pero entonces tampoco sabes hasta que saques el primer título si tiene éxito, si te van a seguir financiando más adelante otros juegos. Si tienes suerte y eres rico, pues te puedes autofinanciar o si no estás haciendo un proyecto muy grande, pues siempre te puedes quedar diseñando un videojuego en el garaje de tus padres. Luego está la opción del crowdfunding, de la financiación a través de micromecenazgos. Y creo que todos los procesos de financiación son válidos, solo que dependen mucho de el estado en el que tú estés de tu carrera o también del videojuego que quieras crear. Depende mucho del objetivo que tengas con ese videojuego. Y yo personalmente, si volviese algún día al mundo de los videojuegos, creo que me autofinanciaría, porque no me gustan las restricciones que ofrecen otros modelos de desarrollo. Mhm. Uh, Yeah, I completely agree with what Paul said, obviously. And trying to find dealing with the people with money. Sometimes it's not tends to be easy, obviously, and they always want more and for more cheap, obviously. So even recently we pitched a game and the recruit was like, okay, let's do the first real, because you are a horror team, right? Like you are treating those narrative horror games, but they're quite linear. So let's do the open world horror game, right? So that would be cool. Like marketing wise, that's catchy, right? Like Down said.
So we said like, no, not necessarily. Like for a modern game, it's probably not so cool. But we did the pitch with semi-open world idea, right? So, and at the end, it probably will be linear game with like a little bit of branches or stuff like that. So, you have know your tricks. You have to know your tricks to do that. But obviously, it depends on the situation, because at the beginning, when I was start working in Liberty, the company was very smart. They didn't do any horrors. So my task actually was to kind of create like the different route for the company. And we didn't have like that much money, and no one would trust us to do anything in the genre or anything at all. Because they do mobiles before, and like very like work for hire games and very small ones. So the idea was to, okay, let's do the very quick show up. Let's merge the team, which was new, and like collection of new guys and the old guys, let's say that company, and let's make something that will be, kind of flashy enough, like interesting enough for someone to actually get that. But we even like kind of bypass the talks to publishers, because we go straight into Steam, doing the access of our game. That was Layers of Fear, and that was the time when ET was like very popular. So it catches there, and it was like super interesting for them. So it go viral, and then like publisher actually came to us, and we were fortunate enough to establish like the vision for the company, which is doing like that specific things, right? Like horrors oriented narrative thing into storytelling, like psychological horrors, like that is like a little bit different in the market, not multiplayer, single player games, like old times where those were did. And from this project, we are actually been fortunate enough to either found our games ourselves, or just having like those propositions to do the games, like for example Silent Hill 2 recently, which is like a little different story, but obviously the game that fits our DNA. So that was something that that was like the effects of our actions through the past years. Pues la verdad es que estoy de acuerdo con la visión que tenéis ambos dos de cómo se consiguen los fondos. Yo creo que lo más difícil de conseguir es lidiar con la gente que tiene mucho dinero para conseguir esos fondos. No es nada fácil, porque siempre quieren ratearte y que sea más barato el videojuego. Pero claro, luego también quieren cosas increíbles, porque te pones a hablar con los ricos de una mesa de acreedores y claro, te dicen, no, queremos un videojuego de terror, pero que sea de mundo abierto, que sea de mundo abierto, que eso evidentemente en marketing vende muchísimo. Oh, qué guay, un mundo abierto de terror. Pero igual no funciona mucho con las mecánicas del terror. No creo que sea... Entonces tienes que plantearte como director creativo el decirles, oye, pues igual no necesitamos que sea un mundo abierto, ¿vale? Igual no es tan guay para los jugadores que juegan terror, pero bueno, venga, va, ¿podemos hacer un mundo semiabierto? Hacer una historia lineal que tenga así algunos salientes. Hay que buscarse estos truquitos. Por ejemplo, cuando la situación en la que estaba Bluebird cuando entramos no era muy buena económicamente, y tampoco es que se dedicasen a hacer videojuegos de terror. Trabajaban más con videojuegos para móviles y tuvimos que hacer como una presentación bastante increíble para llamar su atención y trabajar con el equipo y juntar tanto a las personas que estaban antiguamente en el equipo como las personas que habían llegado nuevas al equipo para interesarles Pero sí que es cierto que tuvimos una especie de bypass entre juegos cuando publicamos Layers of Fear en Steam. Claro, fue un videojuego que interesó mucho a los jugadores. Y con esto quiero decir que nuestro pasado y todo lo que fuimos construyendo como equipo a lo largo de los años con diferentes videojuegos es lo que nos ha dado el porvenir que tenemos ahora. Todo eso que hicimos con Layers of Fear generó un impacto para hacerlos más atractivos a la hora de crear videojuegos de terror psicológico.
de un solo jugador y con una historia más lineal. Y por eso ahora hemos conseguido trabajar en Silent Hill 2, que va a tener una historia distinta, pero digamos que hemos conseguido generar un equipo que tiene un ADN singular. Bueno, pues vamos a estirar un poquito más porque estamos un poco más tarde y tú ves mi última pregunta, pero We've started a little bit late, so we keep on with some mi other última pregunta es questions, okay? sobre la motivación. So now Hay I would un like to momento move en on una charla into de Roddy motivation. Bangor, el director de Ghost of War, en el que dice que una de las cosas más difíciles como director creativo es mantener esa motivación. Okay, Gran parte one del día a person día that have con been esas Celsius cosas before concretas. and Pero that have es, been working as a creative digamos, director reunirte says con that gente, the most intentar difficult thing to convencerlos de la keep misión, is motivation de of the la misión process. y de que tienen que confiar en ella para que And salga that adelante. and he Entonces, says that you have trucos que to tengáis trust vosotros the para process, estos to conteúdos trust the process to de get cómo it. volver a enamoraros de esa idea So que le estáis intentando in vender todo your el día a la case, gente con la que trabajas. how do you get in love again and Yo no again tengo with ni your idea. ideas to O sell sea, them to other people? es muy duro. Yo solo It's puedo very decir que es muy difficult, duro. very hard to. Sorry. Yo solo puedo decir I eso. can't say anything else. It's really hard to find motivation. I think the key is not necessarily to stay in love with your ideas, but to understand that you're going to hate them before you're done, and to convince yourself to make it all the way to the end. Making games is hard. The first part is the most fun. The last part is the worst. And the month afterward is even worse than that. It's only in retrospect that it's wonderful. Bien, sí. Estoy de acuerdo. Pues, vale, aquí hay que entender que la clave es comprender que vas a amar a tu bebé cuando empiezas con él y luego lo vas a odiar una vez has salido al mercado. Tienes que convencerte a ti mismo de que merece la pena seguir hasta el final, porque claro, la parte más divertida es cuando empiezas con la historia, cuando empiezas a crearlo. Sabes que esa va a ser la parte más divertida. La peor parte es cuando lo has lanzado, cuando lo acabas. O sea, ahí estás destrozado. Y cuando ha pasado un mes ya y está en el mercado, lo peor de todo. Right now, I feel that I need to counterbalance that, and I should say money. But no, seriously, like there are always like obviously ups and downs, and like Retro said, like yeah, like at the end you will hate like everything you did. Obviously, and after years you memorize it. That was actually pretty cool. So I think like for me, like what helps is obviously vacation, like that's one thing. And the second thing is to actually, drag the motivation from people, because if you are, super low at a specific moment, people in your team might be super excited, right? Like, and do some stuff and, kind of swallowing this excitement from them. For me, at least, it helped a lot, through the productions. Pues creo que tengo que ser un poco el contrapunto, ¿no? De estas dos opiniones. Diré que la mejor motivación es el dinero, quizás. No, a ver, ahora en serio. Siempre hay altibajos y siempre es cierto que cuando acabas el proceso vas a odiar el proceso y vas a odiar a tu bebé cuando salga al mercado. Pero con los años vas a decir, bueno, pues la verdad es que estaba bastante chulo, lo que hicimos. Hoy en día para mí creo que lo más importante es irme de vacaciones y lo segundo más importante es coger la motivación de tu equipo. Creo que en esos momentos en los que estás más decaído, más bajo de ánimos, tienes que coger toda esa emoción que tiene tu equipo por el proyecto y atraparla y hacerla tuya como si fueses un Dementoris luego chupases. Bueno, pues creo que es el momento de lo que decís, hagas una pregunta. Tenemos una por aquí. To ask questions, and we've got a question there. Quería sobre los desarrolladores de que algunas empresas darán a decir, no. I would like to know your opinion about companies bringing games
to different countries, like selling games to different countries? Yo creo que depende muchísimo de los recursos de la gente y de la empresa en sí mismo y de lo que vea el tirón que tiene ese juego. O sea, nosotros, por ejemplo, analizamos un montón los países donde tenemos más jugadores, más retención y puede llegar a compensar, dependiendo del tipo de juego, la traducción es algo ya no solo muy costoso de dinero, sino de tiempo y de trabajo, porque muchas veces si los juegos son muy específicos, las empresas de localización no se están tan bien como puedes pensar y hay que revisar un montón de veces y luego la gente tiene feedback de que es muy malo, ¿no? Entonces, creo que las empresas normalmente buscan un equilibrio entre cuando realmente hay los suficientes jugadores en una región para traducirlo a ese idioma. Por lo menos nosotros lo hacemos así. Quizá por eso. Yeah, I have anything to add to that. Ujú. Pues otra pregunta la haríamos por aquí. Becca. Con la situación actual de la industria With nowadays situation in video games, what happens with juniors? Because nowadays for us it's very difficult to reach a company as a juniors and get in. So, any advice like for the For juniors? getting into the industry. Yeah. The industry changes very fast, so my advice may be out of date. I always found that the most straightforward way for juniors to get into the industry when I was still hiring was to actually have built something. Because so many tools are freely available now and so many assets are freely available now, finding someone like-minded and building a prototype that shows what you can do is, I think, one of the most straightforward ways to get the attention of someone to hire you. This obviously depends on what you do, right? Are you an artist? Are you a sound designer? Are you an engineer? You know, any of those answers may be a little bit different, but having the equivalent of a portfolio, regardless of the discipline, I think is incredibly helpful. Para mí, y bueno, esto hablo desde mi experiencia, que puede estar algo pasada de fecha, pero para mí lo más importante es para llegar a una empresa como junior, depende mucho también de cuál sea tu campo de acción, ¿vale? Depende de si es en arte, sonido, ingeniería, pero lo más importante para mí, cuando todavía estaba contratando, era ver prototipos. Yo creo que lo más importante para llegar a una empresa es enseñar prototipos ahora que tenemos internet y que en internet tenemos un montón de simuladores y de herramientas que están a disposición de todo el mundo de forma gratuita. Así que te diría que tendrías que generar prototipos que evidentemente llamen la atención a aquellas personas que están contratando. Pero eso también te digo que va a depender mucho de quién contrate y dependerá mucho del campo de especialización en el que tú estés. You want to add something? Yo sí, pero... Adding something to the perfect answer. I want. Añadir algo I want. respuesta perfecta. No, gracias. Vale, yo creo que aparte que es perfecto, efectivamente, Yeah, pero your answer ya is como a la hora de a perfect, quién but I'd quieres like to seleccionar, add sé que something esto, else. entiendo que cuando estáis If you're buscando selecting trabajo es people when you're difícil lo que voy a decir looking porque for a lleva job, mucho it's tiempo. difficult to understand. Pero para mí lo It más takes a lot importante, of como hemos time dicho for you antes, to el equipo es look for a job. fundamental, que la gente But entienda el proyecto. Lo más importante is es que tenéis important que for estudiaros us a quién estáis to echando un understand currículum. No me va, o sea, you sé que lo más fácil es preparar tu portfolio, preparar tu currículum y hacer your así y portfolio tirar eso a todo el mundo, pero es one que eso es muy for difícil that que llegue a company nadie. Entonces, to understand creo que incluso hay veces que tenemos the que empezar la goals of the respuesta al teams you revés. are trying ¿En to get qué in. quiero trabajar? Entonces, ¿qué es el tipo de juego en el que yo querría So, trabajar? first, Mirar ese tipo de what's juego, the estudiároslo e need incluso aunque no tengan to posiciones people abiertas, who are escribir y decir, and me then fascina the tu juego companies, y creo que podría the aportar teams en esto, related esto to y that esto. kind of video Porque game. incluso hay muchas veces que aunque no haya posiciones Because abiertas, sometimes when de repente si te surge una persona que encaja, there are no entonces, positions, ya sea junior, ya sea senior, me da igual. Lo más importante es tener la sensación de que esa just persona send te your está escribiendo prototypes or porque they also realmente le knock interesa on the el door of proyecto that en el que tú company if you estás. feel you Entonces, eso me can parece be fundamental. part of Y, that group or that correcto. team. Y ya, cuando llegáis a la parte de entrevista, para mí lo más importante siempre que hago una entrevista, no sé si os pasa cuando habláis con gente, pero hay una diferencia brutal entre la gente que cuando habla pone la energía en la persona en sí mismo y la gente cuando habla pone la energía
en el proyecto, de lo que han hecho incluso, ¿no? Entonces, yo siempre lo que más me importa cuando hago una entrevista es gente que habla apasionada de los proyectos y no de sí mismo. No sé si tienes... Para mí esos son los puntos más importantes. Hay una anécdota muy famosa de cómo el entró en LucasArts y fue haciendo un cómic de cómo él iba al LucasArts y era una aventura gráfica en cómic, entonces claro, quiero decir que lo que acaba de decir es ya marca muchísima diferencia. Ser conscientes de que se presenta muchísima gente a cada puesto. Muchas veces que tú. Entonces, si no puedes destacar porque estás empezando y es lógico por el currículum, nosotros tendrás que sacar puntos. Desde luego la pasión entre los objetivos de todos. Sí. Sabiendo a la vez que es durísimo, porque currarte tanto una solicitud para que luego hay veces que es que ni te van a contar. Es terrible, pero te la pones sin pasión y por lo menos te enamoras de lo que nonsense. So Vamos a if you're hacer going to do something and spend a lot of vamos a time, ir por allí. you should spend it in something you think you can have any opportunity. With nowadays situation in the industry where making a good video game is not enough. You need to make like a AAA and be a bestseller to get the video game out. How do you work with these kind of projects when they are requiring you to be AAA, to be huge? And also, how does it feel to create something that huge with the risk of the audience not liking it? I'll say something. I don't think that you have to make a AAA game to be huge. If you look at something like Vampire Hunters, it's hideous, it's simple, it doesn't matter. It just was unique and gave something to people that they wanted. And I think ultimately, novelty is a huge part of game development. You can it's very easy to make a good game now. Once it was very hard to make a good game. Now it's very easy to make a good game. So now you have to make a good game that's interesting for a new reason. I think that there is a surprising amount of ability to make a game that sells. It's just, unfortunately, not very predictable. Pues la verdad que sí creo que no tiene que ser un superventas o un AAA para que hagas un videojuego, sino que lo que se busca hoy en día es que sea algo genuino. Tú puedes hacer un videojuego sobre cazar vampiros, pero tienes que buscar algo que haga tu videojuego que sea único, que le encante a la audiencia por alguna razón novedosa. Porque hoy en día, como tú dices, es muy fácil hacer un videojuego que sea bueno. El problema es encontrar videojuegos que sean buenos y que aporten algo nuevo a la industria. Bueno, pues yo creo que es el momento de despedir a nuestros invitados con un aplauso. Thank you for coming.